Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la situación del Partido de la Liberación Dominicana, siguiendo con esta especie de serie que hemos hecho sobre este importante partido que es el partido de gobierno. Y hoy tenemos al profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD, que lidera la corriente institucionalista del PLD junto a otros dirigentes, que quiere que ese partido vuelva a sus principios fundacionales. Además, es un educador reconocido, ex ministro de Educación y también economista. Vamos primero a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido de nuevo, Melanio Paredes. Siempre es un gran honor traerte por acá. Lo mismo, Gustavo, saludos a ti, saludos a los amigos que nos siguen por Acento TV a partir de ahora. Bien, vamos a ver, después de esta más reciente reunión del Comité Central, ¿cómo quedan las cosas en el PLD? ¿Están resueltas? Yo comentaba que en mi partido, una cosa sintomática, ahora parece que hay una competencia por cuál reunión del Comité Central la terminamos más rápido. Y esto, sí, es como una competencia, porque la del 26 de octubre querían, se tardó un poquito más porque apareció un pelo en el sancocho que dijo que no era unanimidad cuando se discutió el tema de las primarias. Y fue precisamente que yo señalé que no voté por las primarias abiertas. En esta ocasión, algunos compañeros me preguntaban, ¿y hoy qué tú tienes como planteo? No, yo voy a respetar el guión. Porque en definitiva yo sé que estamos pasando por una situación compleja, difícil, y tuve informaciones previas de que como había intención, a partir de una declaración que dio el ministro Peralta el martes Santos, de que las reuniones del Comité Central son soberanas y que eventualmente pudiera producirse un cambio de la agenda. Ante esa amenaza que se produjo, mis fuentes me indicaban que el presidente Fernández puso los puntos sobre las IES. Llamó al secretario general y dijo que la reunión se convocaba con un solo punto, que era la conformación de la comisión electoral y nada más. Entonces yo entendía que aunque podía perfectamente y debían abordarse otros temas, preferimos depositarlo por escrito. En el caso del compañero Paino Abreu, que somos los dos miembros del Comité Central que hemos llevado la voz cantante en la corriente institucionalista, aun cuando hay otros miembros del Comité Central que comulgan con nuestras ideas y están de acuerdo, pero por un problema de prudencia y en un caso y de temor en otro no lo manifiestan y prefieren quedarse callados. Nosotros el viernes 26, el viernes 26, depositamos una comunicación en Secretaría General al presidente del partido, al secretario general, firmada por Paino y por mí, en la que señalábamos que ante el hecho de que se estaba convocando una reunión con un solo punto de agenda, que era la conformación de la Comisión Nacional Electoral, observábamos que había un tema pendiente y es la adecuación de los estatutos que se había acordado en la reunión del Comité Político, donde se conformó una comisión para tales fines, se presentaron los resultados de esas modificaciones que plantean para ajustar los estatutos a la ley o a las nuevas leyes y que naturalmente para poder continuar en adelante teníamos que ver qué curso seguía esa modificación estatutaria y llamamos la atención que esas modificaciones estatutarias no podían aprobarse en el Comité Central ni en el Comité Político, que tienen que ser en una sesión del Congreso. Esa comunicación la depositamos para dejar constancia, porque nos interesaba tomar un turno previo para hacerlo, pero para no modificar el guión, como efectivamente ocurrió, preferimos hablar por escrito y no oralmente. Si ustedes le hicieron ese recordatorio de que esa era una atribución del Congreso del partido. Así es. Yo le preguntaba precisamente al ingeniero Paino Abreu, ¿todavía ustedes insisten que se debe convocar en esta presente coyuntura del Congreso? Mira, es difícil ya que en medio de un proceso proselitista
de competencia interna, pueda convocarse el Congreso como nosotros lo concebíamos, un Congreso ordinario que se abocará a discutir los documentos fundamentales, que legitimara la actual dirección. Ya eso no es posible, pero sí, aun cuando no lo hemos discutido en la corriente institucionalista, soy del criterio que perfectamente con el proceso que se va a dar el 6 de octubre se puede hacer una consulta plebiscitaria. Número uno, que ratifique la posposición del Congreso para después de las elecciones. Número dos, que legitime las presentes autoridades para curarse en salud. Porque cualquier proceso impugnatorio o de impugnación que haga una persona que no se sienta que serán respetados sus derechos fundamentales en el proceso interno, pudieran acudir al Tribunal Superior Electoral. Y el Comité Central y todas las estructuras del partido están descubiertas, están desguarnecidas, porque su proceso de legitimación terminó el pasado. Su tiempo pasó. Su tiempo pasó. Entonces, esa consulta, ¿eso es mandatoria en los estatutos? Sí, puede perfectamente plantearse conjuntamente con la elección de los candidatos una boleta plebiscitaria que diga que está de acuerdo con un sí para tales o tales puntos. Incluso la modificación presupuestaria se puede manejar así, para que luego en el Congreso veamos modificaciones estatutarias a profundidad. Pero esas modificaciones que tienen que ver con el cambio a elecciones primarias, con el cambio de que ya no es la selección de los candidatos, va a ser mediante ese mecanismo, con el tema de la reserva de candidatura y todos los temas que tiene que resolver el Comité Central, pudiera perfectamente elaborarse una boleta que se establezca los puntos fundamentales para que la membresía del partido vote sí o no, y con eso, conjuntamente con la elección de candidatos, queda legitimado todo el proceso. Pero hay que hacerlo, porque en este momento no tenemos un estatuto actualizado del partido. Y resulta que la Junta y la propia ley de partido y la ley electoral plantean que al momento de presentar candidaturas el 6 de octubre o el 22 de agosto, que hay que presentarla, hay que hacer depósito al mismo tiempo del padrón oficial del partido, el padrón interno. No importa que vayamos a primaria, hay que decir, este es el padrón de miembros del partido, bajo el cual se cruzan las precandidaturas para determinar si los propuestos cumplen con la Constitución de la República, cumplen con las leyes, cumplen con el examen de sustancias psicotrópicas, para que no nos metan un narco en medio de esa propuesta de candidato, y cumple con los estatutos del partido. Que sea un miembro que al menos ha recibido alguna formación política, porque de otra forma se puede colar cualquier basura. Y según la ley, que tenga por lo menos un año. Así es. En el partido. Entonces, eso hay que depositarlo el 22 de agosto. Y yo digo, también hay que depositar el estatuto del partido actualizado. ¿Por qué? Y me entenderán los amigos que nos ven, y tú lo vas a entender, Gustavo. Un proceso de elección de más de 4.113 puestos de elección va a implicar procesos de impugnación con todos aquellos que no estén de acuerdo, porque la propia Constitución establece los mecanismos de apelación a través del Tribunal Superior Electoral. Bueno, en el caso específico nuestro, cuando sometimos una instancia como corriente al Tribunal Superior Electoral, tuvimos que depositar un estatuto, porque para abordar lo contencioso electoral, ¿qué es lo que ven los jueces? Ven la Constitución, ven las leyes sobre la materia y ven la ley interna del partido, que es su estatuto, para ver si se ha actuado con apego a ellos o se ha transgredido. No, y para ver si el reclamo tiene fundamento. Así es. Que en base a qué está reclamando la gente. Así es. Bien, entonces, otra cosa, ¿qué ocurriría si esta propuesta de ustedes ya la formalizaron, de que se haga esa consulta? No. ¿Todavía? Dejamos, porque eso, y lo hemos hecho así, desde el 3 de septiembre del 2015, cuando yo vi que se violaba el debido proceso, que es un principio constitucional, o sea que tú no puedes violar lo que es el artículo 79 de la Constitución, y al someter una propuesta de proponer el Congreso, que no estaba en lo agendado para esa asamblea que proclamó a Danilo, yo me cubrí con una impugnación que no tuvo respuesta. Y por eso acudimos al Tribunal Superior Electoral. En este caso, hemos depositado una comunicación de manera preventiva. Miren, hay que ajustarse al debido proceso. No comiencen a aprobar cosas al vapor. Eso es para que no se alegue ignorancia, como dicen los abogados. No se alegue ignorancia. Pero vamos a darle seguimiento como corriente institucionalista a que se cumplan todos los cánones institucionales. Si en algún momento no se cumplen, acudiremos a los mecanismos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para evitarle al partido
problemas mayores. Imagínate tú que al momento de presentar candidatura se pueda presentar un recurso que invalide una cantidad de candidaturas o precandidaturas de partido, que invalide el proceso porque se ha violentado el debido proceso y que no podamos participar en las elecciones de ahorita, que son las municipales del 16 de agosto del 2020, ya apenas 7 meses. Fíjate lo que está ocurriendo con el PRD. Si se respeta estricto sensu la sentencia del Tribunal Superior Electoral, al PRD, a su dirección, le faltaría tiempo para dirimir eso. Si se van por el mecanismo de apelar constitucional, le faltaría tiempo para poder dilucidar eso en los plazos que establece la Constitución y las leyes orgánicas de esa instancia de alta corte y poder presentar candidatura a tiempo en los plazos que establece la Junta Central Electoral. Pues lo mismo pudiera ocurrir al PLD si se suscita algún inconveniente en el camino de reserva de candidatura, de presentación de precandidatura, de aprobación y legitimación de un padrón y de finalmente presentación de nuestra precandidatura como manda la ley. Tú presentabas el escenario de que uno de los militantes o miembros del PLD, haciendo uso de un derecho, impugne algún proceso, alguna selección y diga, no estoy de acuerdo, se me violó un derecho y apele, ¿verdad? Eso por un lado. Pero por el otro, si el partido considera, si alguien señala a uno de los dirigentes o militantes o quien fuere, que ha violado asuntos internos o ha violado incluso la ley, que puede ocurrir. Esa persona podría decir, pero esa dirección no me puede acusar porque es ilegítima. Perfectamente. O sea, te lo estoy poniendo al revés. Perfectamente, así es, así es. Incluso por eso nosotros cubrimos cada uno de nuestros pasos que damos, lo cubrimos con documentación por escrito. Para que ustedes no le puedan argumentar eso. Así es. ¿Y qué tanto está la dirección, Melanio, consciente de que esos escenarios se pueden presentar? Porque uno lo ve que están entretenidos en otras cosas, que son muy serias para cada uno de esos actores, pero... El comité político del partido está lleno de abogados, y muy buenos abogados. Yo recuerdo cuando se discutía el tribunal, el reglamento para el reglamento de disciplina y ética del partido, que hablaba de expulsiones y esas cosas. Yo me paré y decía, recuerden que todo eso es con sujeción a que el imputado, en caso de una violación disciplinaria, tiene derecho a una apelación en mecanismos jurisdiccionales. Eso hay que hacerlo contar para que no se viole el debido proceso. Y cuando llevaban ese reglamento, que fue en abril del año 17, como caña para el ingenio, cuando yo hablé del debido proceso, para que a los abogados, comenzando por el presidente Fernández del comité político, dijeron, este hombre tiene razón. Y comenzaron entonces, cada una de las aprobaciones, siempre ponían el apelativo con la posibilidad de que el miembro que se ha imputado un tema disciplinario tiene derecho a acudir a los organismos jurisdiccionales. De manera que ellos están muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y fíjate que en el caso de nuestra sentencia, hubo celebración en ambos grupos. Ambos grupos, a través de las redes, declararon extemporánea la solicitud. ¿Por qué? Porque es que el fondo de nuestra demanda era incontestable, y es incontestable. Más tarde que temprano, cuando se pueda conocer, evidentemente que ahí está tipificada una violación al debido proceso. Y eso tenía implicaciones tremendas. Pero si fíjate la reacción del secretario general frente a una sentencia que afectaba a un aliado, que sería una sentencia que afectara la madre, la matriz de la dirección partidaria, que es el comité político. Bueno, entonces, los próximos pasos que ustedes van a dar. Bien, como corriente que sí, busca la institucionalidad. Estaremos vigilantes ante cada uno de los procesos que se siguen. ¿Qué ocurrió el pasado sábado? Ya se escogió una comisión nacional electoral que nosotros no impugnamos, pero no se escogió como establece el estatuto. ¿Qué establece el estatuto? El estatuto establece, el artículo 43 de nuestro estatuto vigente, dice que las elecciones serán con el voto, el sufragio universal de los miembros del partido. Eso lo modificó ese artículo, la decisión del Comité Central del 26 de octubre del año 18. Ahora no es con sufragio universal de los miembros, sino en primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. Pero la segunda parte del dispositivo de ese artículo dice que se conformará una comisión nacional electoral integrada por un coordinador designado por el comité político. Eso se hizo, Elidio Cadé. Por 4 miembros electos por el comité central
y sembrado como miembro ex oficio el titular de la Secretaría de Organización y el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales. Ahí agregaron dos agentes extraños, Alejandrina Germán y Rubén Bichara, son invitados a esa comisión. ¿Y por qué se hizo eso? Para buscar cierto equilibrio. Porque el comité político, con un temor que yo pienso que es hijo de los procesos de violación en que han ocurrido en estos últimos años, siempre en estos mecanismos, que es tener el control de esas comisiones. En esa comisión de 7, si se elegían 4 miembros del comité central y se elegía y se designaba o se reconocía a la titular de la Secretaría de Organización, que no ha sido ratificada todavía por el Comité Central, Esa es la diputada Miriam Cabral. pero que es miembro del Comité Político, y al Secretario de Asuntos Electorales, que es miembro del Comité Central, solamente habrían 2 miembros del Comité Político, el coordinador, que es Lidio Cadet, y Miriam Cabral, que es titular provisional de la Secretaría de Organización. ¿Qué ellos hicieron? Designaron a Lidio Cadet, designaron 2 miembros más del Comité Político, a Rubén Bichara y Alejandrina Germán. Tienen ya a Miriam, que es del Comité Político, son 4, y entonces han designado otros tantos, pero ya con esos 4 que tiene el Comité Político, se le hace difícil que no puedan tener control absoluto de la comisión. La otra cosa es que la comidilla en esos momentos era que era un reparto como para contentar a Leonel Fernández. Así también, así se interpreta, y así es. Así es. Así es, porque lo dijeron claramente. Pero supongamos que sea así, que entonces, bueno, por la consideración al presidente del partido, expresidente, que aspira para que no se vea que lo quieren aplastar, pero ¿y los demás aspirantes entonces no cuentan? Así es, no hay equidad. Entonces no hay tal equidad. No hay equidad. Y además se piensa que el Partido de la Liberación Dominicana es propiedad de 2 grupos, y no es así. Lamentablemente no es así. O sea, se refleja ahora por la correlación de fuerza. Esa comisión electoral, ¿qué es lo que hace? Que la correlación de fuerza del comité político y la correlación del comité central ahora se traspasa a ese árbitro, que es la Comisión Nacional Electoral. Pero bueno, felizmente ahí hay personas de mucho talante, y que yo espero que no renuncien a su vocación PLDista y que puedan mantener este proceso en el cauce institucional. Bueno, entonces, eso por un lado. Lo otro que uno ve es que ya la situación de tensión entre los seguidores del expresidente Fernández y del presidente Danilo Medina, aunque ellos dos, hay que decir que uno no ha escuchado de su boca ninguno de los dos referirse al otro de manera irrespetuosa o con ataques personales, pero su gente, a las cuales ellos no le dicen no hable o ten cuidado, le permiten hacer. Cada día eso es mayor tensión. De hecho, están haciendo propaganda, gente incluso allegada, que yo tengo entendido que no pertenece al partido, poniendo vallas, diciendo cosas. Y bueno, la gente del presidente Medina, por ejemplo, ha venido haciendo unos mítines que ellos dicen que es de apoyo, que eso no es de reelección, aunque ahí se suelta una que otra frase y alguien lleva uno que otro letrero. El más reciente fueron este fin de semana en San Francisco y en Hermana Mirabal. Y este 5 de mayo hay convocado el gran meeting de las 2 millones y tanto de firmas que dicen los leonelistas que eso va a ser definitivo para su triunfo. Pero hay más, se atrevió un aliado, que no es de lo que habla más, a proponer una cosa, un arreglo, que fue José Fran Peñaguaba. ¿Tú viste ese documento? Es increíble. Unos repartos, sí, ahí. Es increíble lo que pasa en nuestro mundo político, y particularmente ya en el Partido de Liberación Dominicana, que había hecho la diferencia en el tiempo, ¿no? Ya ahora, como se podrá notar, los PRDistas tienen derecho a opinar de los procesos internos. Lo del PRCC, ahí vimos a Rogelio Genao, y la inauguración de la carretera de Jarabacoa a Manabao, también piropeando al presidente Medina sobre la reelección. Y vimos esta propuesta de José Fran Peñaguaba, que parece preocupado
por la unidad partidaria, hacia un aliado consecuente. Yo siempre le he respetado en esos términos, pero que se pasó de la raya, porque está planteando propuestas que tienen que ver con la presidencia del partido, es la vida institucional del PLD. Y entonces nosotros, ¿para qué cuenta Melanio y Paíno y Ana Silvia Reynoso de Abud y Miguel, tu amigo, y Raúl Hernández, una playa de dirigentes del partido que se han pasado la vida construyendo y defendiendo? No, pero más que ustedes han estado proponiendo vía de avenimiento, entonces es hasta feo que se escuche a un invitado, para no decirle otra cosa, y no a la gente de la propia casa. Pero ese es el mismo liderazgo del partido que ha permitido eso. Es un proceso de cualquierización, un proceso de desarraigo de principios fundamentales que nos caracterizaron, que lo que abren esta compuerta para que se esté opinando en esta dirección u otra. Y es lamentable, Gustavo, porque todo este proceso hacia las elecciones del 2020 deben fortalecer más que debilitar el régimen político en República Dominicana, el régimen de partido, y no es así. Hay un debilitamiento y comienza con mi propio partido. Es un proceso de debilitamiento creciente en el que, como tú señalas, tú oyes ya públicamente, hay invitaciones en la prensa, la corriente del presidente Danilo Medina invita. Dios mío, eso no es así. El grupismo está penalizado, no solamente por la visión que tuvo vos, está en la declaración de principios señalado como una falta grave. Y se establece también en el reglamento disciplinario que aprobamos, es lo único que ha aprobado el Comité Central en los últimos años, se penaliza la práctica grupal. Pero tú ves estas manifestaciones públicas invitando como grupo, como corriente. Ningún grupo ni ninguna corriente. Son grupos personales, son grupos que siguen lineamientos personales, caudillescos dentro del partido. Corrientes somos nosotros que estamos defendiendo la teoría bochista como la que debe regir el funcionamiento y la organización de nuestro Partido de Liberación Dominicana. Allá no hay diferencia ideológica. Entre los que siguen a Leonel Fernández y los que siguen a Danilo Medina, no hay planteamiento de orden ideológico, no hay diferencia. A lo más que se puede llegar es que el presidente Fernández ha dicho que su posición son de defensa de la Constitución de la República, más allá que hasta una candidatura. Pero en definitiva no hay diferencia de fondo en los planteamientos de uno u otro sector. Vamos a una pausa con tu mención. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. El profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD y un dirigente de muchos años, de esos que comenzaron siendo adolescentes en el PLD, cuando ese partido comenzaba a formarse, que costó mucho trabajo a mucha gente, está preocupado junto con otros compañeros de su partido por lo que está ocurriendo en esa organización, que ya no se parece a ese partido que respetaba tanto las reglas, los métodos de trabajo, y cada día se parece a cualquier otro partido. Entonces, tenemos esta situación. Dentro de esa situación de que hay gente que entiende que o es Danilo o es Leonel, aunque algunos sacan un discurso y dicen cosas, se proponen, se promueven, han surgido ideas. Está esa que hablábamos de que un aliado dice, bueno, que se habilite Danilo y que ahora Leonel sea candidato. Hay otros que dicen, bueno, una tercera vía sería doña Margarita. Pero ahí mismo ha salido el propio Reinaldo Paredes diciendo que él es el mejor producto del PLD y que es la mejor opción y que es lo nuevo porque los otros ya son viejos. ¿Qué tú piensas de eso? Todo eso es proselitismo fuera de foco, fuera de tiempo, violatorio de la ley. Es proselitismo puro. Es una disputa por el poder que no toma en cuenta nada, no toma en cuenta reglas, no toma en cuenta prácticas anteriores y es lamentable. Yo señalé hace un tiempo en un programa muy conocido del país, que lo que ocurre es que en esa disputa por el poder, el sector de Leonel como el sector de Danilo tienen dos planes. Y esto escandalizó, incluso en el caso del seguidor del presidente Fernández, donde yo tengo muchos amigos y afinidades, me satanizaron, algunos inclusive llegaron a decir que yo estaba del lado de la reelección, cuando justamente la gente sabe la distancia que me ha separado
de ese grupo de Es Danilo. que hay posiciones extremas. Cualquier cosa que tú plantees que se parezca, que no estás de acuerdo con el otro, dicen, está con fulano, está Sí. con este. Y es la mejor muestra de que tú estás en el punto de equidistancia. Es la mejor muestra que tú estás Que ambos te atacan. justo en el lugar. Yo señalaba que en el plan A de los seguidores del presidente Danilo Medina está el cerrar el paso a la candidatura de Leonel Fernández, a toda costa. Y le han puesto diferentes nombres. Hoy puede ser Temístocles Montá, mañana Reinaldo Pared. Incluso la semana pasada le pusieron nombre, Margarita Cedeño de Fernández. Porque el tema es que los seguidores de Danilo Medina han señalado que si Danilo no puede ir por 12 años, Danilo no puede ir por 20. Pues ellos ya no piensan ni siquiera que Leonel está aspirando al periodo 2020-2024. Señalan que él iría por una reelección y sería 2020-2028. Entonces dice, si Danilo no puede 12, ¿por qué Leonel puede 20? Y ahí hay encono. Pero yo sé que ese no es el sentir de la mayoría de los compañeros PLDistas que siguen a Danilo Medina, pero hay un núcleo duro que parece tener mucha influencia dentro de ese sector, que han puesto ese como plan A. Y el plan B sería de ese sector, bueno, si Leonel se resiste y no se retira y no se acobarda, entonces iríamos con un proyecto de reelección. No ha desaparecido. Ahora hay una suerte de ralentización, de que ha disminuido el ímpetu de ese proyecto, pero está ahí como espada de Damocles. Sigue vigente y si encuentran algún tipo de requisito, pudieran intentarlo. Entonces, del lado del presidente Fernández, ¿cuáles han sido los planes? El plan A del presidente Fernández, que ha mantenido firmemente, es que él dice que será candidato bajo cualquier circunstancia. Y si dice bajo cualquier circunstancia, yo digo que es a pesar de un proyecto reeleccionista. O sea que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. El himno de Leonel. Entonces, si el propio Leonel Fernández ha dicho que él será candidato en el 2020, a pesar de todo, y aunque ocurra cualquier cosa, eso señala entonces que si se impone en el seno del PLD un proyecto reeleccionista, Leonel armaría una coalición de partidos para ir de manera independiente. Y yo señalé eso. Insisto, si imponen un proyecto de reelección, yo lo he condicionado. No como quisieron decir algunos de que yo señalaba que Leonel se iba el día 5. Yo dije, el día 5 es un escenario, lo dije hace un mes, el día 5 de mayo, que es precisamente ya esta semana, es un buen escenario para ver por dónde el presidente Fernández reacciona ante un eventual proyecto reeleccionista que no se ha presentado. No se ha presentado todavía. ¿Y por qué? Porque se está ganando tiempo. Ahora la puja es ganar tiempo. Y el sector de Danilo Medina ha postergado. Recuerda que Danilo Medina habló de hablar en marzo. O cuando lo decidiera el partido. Ese cuando lo decidiera el partido es que deja la puerta abierta para hacerlo en mayo o en junio. Yo soy del criterio de que en mayo habrá definiciones. Una vez pase el acto del presidente Fernández, el sector oficial va a reaccionar con su carta, con su plan A. Y entonces ya ante esos hechos, el presidente Fernández tendrá que reaccionar. ¿Qué es lo que Tengo entendido también que la gente de Danilo planea después, porque han estado haciendo los mítines de apoyo que ellos llaman. Sí. Han ido de menor a mayor. Así provincia es. Más pequeña, provincia más grande. Así es. Y que van a hacer uno nacional aquí también. Es como aquella ofensiva de Mao que vino del campo a la ciudad. Exacto. O sea, ellos han venido la gran marcha. de la gran marcha. Entonces, que ellos piensan hacer eso también. ¿Qué vienen unos plazos fatales ya? O sea, en junio tiene que estar todo decidido prácticamente. Es el tema. Entonces, en mayo es crucial. Bien. ¿Qué ventaja habría para el grupo del presidente Medina que las cosas se definan ya casi con el plazo fatal cumplido? La imposibilidad que el presidente Fernández, metido ya en un proceso interno, pueda ser candidato de otra organización política. No le dejan maniobrar mucho ahí. Sí. Pero tú señalaste que la ley electoral, me parece que sí da una salida, porque la de partido decía que tú tienes que tener un año militando, pero hay una forma. La ley, creo que el artículo 177 y 178, si no más recuerdo ahora, establece la posibilidad de un candidato independiente. ¿Cómo se presenta un candidato independiente? Y oye, lo que da, puede ser 90 días antes de las elecciones. O sea que tendría no, plazo para el rejuego. No puede haber participado en los procesos internos de los partidos. Por eso el 7 de julio es clave. Ya. El que se metió en el cauce del 7 de julio
es patria o muerte. Podría caer en o una gana trampa. o pierde. Ahora, Podría caer en una trampa entonces. antes del 7 de julio, si tú decides, tú ves que ese proceso puede ser una trampa, tú te quedas fuera, entonces puede perfectamente O eventual. bien, porque como en el PLD todavía en el comité político muchas cosas se hacen, se deciden. Esa es la nomenclatura, el aparato, que dice, no, esto es así. Así es. Y ustedes protestan, pero son más respetuosos siempre que otros de las cosas de su partido. Y sobre todo a nivel del presidente del partido. No, pero eso es imposible. Una decisión No, como no, esa, si por ejemplo el comité político decide, eso podría servirle a él mismo también de vía de escape, decir, bueno, el partido me ha pedido que me salga, me salgo y monto por otro lado mi asunto. por eso la reunión de 5 minutos del pasado sábado. Porque lo que se planteaba ahí era que se presentara algún... Es más, dicen que hubo una comunicación firmada, yo no tengo evidencia, firmada por 112 miembros del Comité Central, planteando que se modificara la agenda para presentar la... Tú habías dicho, sí, que eso estaba previsto. Para plantear la habilitación del presidente No hubo Fernández, turnos del libres, presidente entonces. Medina. Entonces, la versión que yo tengo es que si eso se hacía, el presidente Fernández iba a parar de la reunión y iba a levantar la reunión. Eso implicaba una crisis La desproporcionada. La ruptura. Así es. Bueno, pero entonces se negoció que fuera cerrada la agenda, eso fue lo primero. Dice Reinaldo que es un lauro de él, que él lo juntó y hizo que se pusieran de acuerdo. Saludamos al compañero y lo felicitamos por eso. Gana punto en la competencia por la campaña. Entonces en mayo podría decirse que es el mes de la decisión. Es definitorio porque yo pienso que aunque Balaguer definía participar o no, o montar un proyecto de reelección, lo hacía 3 meses antes de las elecciones, ahora eso no se puede. No, Porque pero la además ley, Balaguer era ley, batuta y constitución ahí no había problema. ahora hay una ley electoral, hay una ley de partidos, hay unos plazos en que los partidos tienen que definir eso. Y sobre todo, hay el plazo que yo pienso que es el más, el que pende como espada de Damocles, es el de las reservas de candidaturas. El 20%. Ahí se mostrará el refajo, para decirlo en un sentido llano, que el pueblo lo entienda. ¿Por qué ahí se ve? ¿Por qué? Porque dice la ley de partido y el reglamento de la Junta que la máxima dirección colegiada de los partidos son los que tienen que definir eso entre el 7 de junio y el 22 de junio. Para fines del PLD eso es comité político. Comité Central. Pero hay una discusión, porque algunos de ellos dicen, no, es el político. No, lo está máximo. claro que el Comité Central, el mismo que decidió las primarias abiertas, es el Comité Central. Entonces hay que tiene convocar de decidir. nuevo comité central. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que te define ese 20% de reserva de candidatura? El eje de alianzas. Entonces eso va a definir eventualmente si el candidato del partido o va a buscar el Frente Progresista, que todo el mundo sabe que apoya a Leonel Fernández, comenzando con José Fran Peña Guava. ¿Cómo que se llama? El Frente Patriótico, bloque progresista, el bloque progresista. Lo de progresista hay que poner entre comillas. O va a buscar asegurarle al PRD, el otro aliado potencial, que tú sabes, se inclina más al sector oficial, sus candidaturas a nivel congresional y a nivel municipal. Entonces, cuando se define ese 20% de la candidatura, se va a saber claro hacia dónde va el eje potencial de alianza del Partido de Liberación Dominicana y su eventual candidato. Pero ahí sí será a voto puro en el comité central. El que tenga más saliva, como decía don Juan, que coma más hojaldres. Puede la Comisión Electoral preparar la mesa, porque esa presentación de reserva hay que hacerla a más tardar el 22 de junio. 22 de junio. Otro plazo fatal. Entonces, ya estamos, hoy prácticamente entramos en mayo. Sí, ahora con que está pasando el programa estamos a 1 de mayo. Entonces, es importante que eso se pueda hacer con un tiempo suficiente, porque esa reserva es en detalle. Hay que decir, el Partido de Liberación Dominicana se reserva el candidato a síndico o alcalde de Santiago, por ejemplo, o el candidato a la primera diputación de la circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, o el candidato a concejal del distrito municipal de Junumucú en tal fecha. Es decir, tiene que ser en detalle. Es una labor profiláctica, una labor muy técnica que tiene que ver todas las posibilidades. Y ustedes en política saben muy bien, porque lo llevan en su práctica cotidiana, que esas cosas no se pueden improvisar. No se puede improvisar. O sea que desde ahora yo imagino todo lo que se está haciendo, los cabildeos, las negociaciones, los amarres. Y eso va a tener que ver eventualmente con quién pueda ser candidato presidencial. Entonces podemos decir que en este momento en el PLD básicamente se están armando dos
dos escenarios electorales. Dos, básicamente, porque diciendo, bueno, si la cosa es con Danilo es por aquí, si es con Leonel es por acá. Sí, o eventualmente con el apoyo de los dos, sería el tercer escenario. Ese El se que ve un mucha poquito. gente, el que mucha gente desea, y yo digo, como decía Juan Bosch, la pequeña burguesía tiende a confundir deseos con realidades. Yo en este caso tengo que ser más objetivo. Ahí, como tú has señalado, se ha derramado mucha agua y hay mucho encono y eso dificulta un entendimiento. Ojalá y finalmente encontremos el cauce para que se produzca ese entendimiento y el partido como tal salga indemne de esa pugnacidad y de ese enfrentamiento y pueda presentar institucionalmente su listado de candidatos o precandidatos para su primaria del 6 de octubre. Ahí hay otro tema. Eso ha salido de la prensa. Pero ¿quién va a financiar las primarias del 6 de octubre? ¿El PLD solo? El PLD no puede hacerlo solo. No importa que sea el partido oficial, porque el PLD recibe, conjuntamente con el PRM y el PRD, como partido mayoritario, y creo que hasta el PRCC recibe unos recursos. Lo mismo para partido mayoritario. Esos recursos tienen, conforme a la ley, tienen que ser para apoyar la candidatura de la primera elección, que es en febrero del 2020. O sea, para los comicios municipales. No se puede, no se establece que se puedan derivar para los asuntos internos. Sí, bueno, es que eso es parte de los asuntos internos, pero ahora los asuntos internos, fundamentalmente hay que sostener y apoyar la candidatura que presentemos a nivel municipal. Hay que sumarle el financiamiento de esas primarias, que ha quedado prácticamente en manos de la Junta y del PLD. Vamos a verlo, a tomarlo por el lado amable, quizás eso los lleve a que no sean tan excesivos a veces como son los aspirantes, aspirando y compitiendo uno con otro dentro de un partido en gastar tanto dinero, que no, creo que es innecesario. No, que la propia ley electoral lo penaliza, hay unos topes. Y si cualquiera, ya no en este caso interno, si un candidato a diputado, regidor del PRM o cualquier otro partido opositor ve que hay un candidato a diputado que está exhibiendo vallas, que está haciendo encuentros con artistas, que está derrochando dinero, puede perfectamente apelar. Pedir que se supervise ante la Junta Central Electoral para que se rinda cuenta de esos recursos. Es decir, señores, la transparencia es fundamental y yo estoy de acuerdo con eso. El gasto excesivo y abusivo de recursos sin establecer la fuente, eso está penalizado. Pero yo digo incluso internamente, porque si es una cuestión interna, suponte dos personas que en un territorio aspiren a una regiduría, están compitiendo por el mismo puesto. Me parece una cosa fuera de sentido que entre compañeros del mismo partido se traten de aplastar con uno invirtiendo muchísimo dinero. O sea, bueno, eso no... Es el primer desafío que vamos a tener entre el 7 de julio y el 6 de octubre. Más de 14.000 precandidatos del Partido de Liberación Dominicana, desde la presidencia, las senadurías, las diputaciones, las alcaldías, los concejales y los vocales compitiendo por 4.113 puestos de elección que están en disputa para 2 elecciones generales del próximo año. Eso hay que multiplicarlo por 4, porque en todos los partidos aparecen muchísimos. No, yo he puesto un promedio. Cuando yo te digo 14.000, estoy poniendo, para las candidaturas uninominales son entre 3 y 10. Candidatos a presidente y senador pueden presentar entre 3 y 10 precandidatos. Pero para candidaturas plurinominales, para diputados, son 192 por 3. Para candidaturas concejales son 3.000 y pico por 3. Y cuando tú sumas eso, nos acercamos a los 15.000 precandidatos que van a estar corriendo con equipo, con Discolay, con todo este tipo de parafernalia que se arman por cada una de esas posiciones. Y lo que implica ya no solamente que la Junta el 6 de octubre cuente preferencialmente esos votos, bueno, en este caso no se aplica preferencialmente, cuente los votos de cuáles son los ganadores de cada partido, o en este caso de mi partido, y finalmente que lo puedan aceptar, porque cada candidato de esos, si entiende que le han burlado sus derechos, y que uno, que otro, que a lo mejor tenía una banca de apuestas respaldándolo, puede impugnar ante los organismos jurisdiccionales. Ojalá que solo fuera una banca de apuestas. Yo no quisiera verme en el pellejo de los jueces del Tribunal Superior Electoral, porque yo creo que eso no van a tener tanto trabajo. Y más con una amenaza hasta de juicio político. Reinaldo ha dicho que no, que él no mencionó juicio político. Él habló de investigación,
Pero Sí. ahí habló de investigación y después y se habló inclusive de que una vez la Cámara de Diputados enjuició a la Cámara de Sí, Cuentas. la Cámara de Se hizo Cuentas. el símil. Si es la Cámara es la que tiene esa capacidad de decidir si se va a juicio político o no. Así es. Y lo manda al Senado. O sea Sí. que, entonces, bueno, entonces, por un lado pienso que hasta bueno que se tengan que limitar por lo menos internamente en el gasto. Así Y es. quizá hay otra cosa buena, Melanie. Si va a ser un proceso tan dificultoso, tan de tanta tensión, eso quizá va a hacer que los aparecidos no aspiren tanto. Es decir, si donde tú estás, que tú echaste los dientes en el PLD, aparece una persona que entró hace poco, si quiere competir contigo, en el caso de que tú aspiraras, tendría que promoverse mucho más, porque no lo conocen como te conocen a ti. Y eso es bueno para quien tiene un mérito acumulado de un trabajo que dice, pero fulano ya lo conocemos hace tiempo. A aprobar las primarias abiertas, incluso la apertura del padrón. Te lo digo hoy y tú verás en la próxima semana una apertura irresponsable de un padrón vía las redes, sin que medie el organismo del partido que valide esa inscripción de nuevos miembros, nos va a traer dificultades, porque el PLD lo fundó Juan Bosch como partido de organismos y todavía sigue, en base a su estatuto y declaración de principio, un partido de organismos. De manera que no puede aparecer un aparecido de nueva ola, de nuevo cuño, que va con un fardo de seguidores debajo del brazo para llevarlo a participar en los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Es más, a mí se me ha dicho que hay dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que medio no está definido cómo van a decidir su proceso de escogencia de candidatos, que están inscribiendo en el PLD comités de base de PRDistas para ponerlo a participar en la primera. Pero eso ustedes lo tienen que validar. No, la Secretaría de Organización no depura todo eso. Habría que ver qué mecanismo, felizmente hay una comisión electoral, qué mecanismo se va a utilizar para validar esos nuevos comités de base. Pero lo digo hoy en tu programa, ese será el próximo dolor de cabeza del partido. Y en cuanto esa apertura sin que establezca claro cuáles son los mecanismos para validar. ¿Y qué puede ocurrir con eso, Gustavo, amigos televidentes? Que de buenas a primeras aparezca un candidato del PLD con todos los recursos del mundo, participando en unas primarias sin méritos y sin historia en el PLD. Ese es el principal atentado que se hace a la vida orgánica del PLD y los demás partidos. Es que se elimina la meritocracia, se elimina la necesidad de que ese dirigente que aspira a un puesto de elección popular, que va a representar a su comunidad en uno de los poderes del Estado, no haya un filtro para establecer que esa persona tiene las condiciones políticas y los méritos para poder optar por esa posición. Bien, vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. La situación del PLD, ese es el tema de este programa hoy. Estamos conversando con Melanio Paredes, un dirigente de toda una vida en el PLD. ¿Cuántos años tú tienes en el PLD ya? Bueno, de la fundación misma, el Congreso del Partido 73. Fue en diciembre, 15 de diciembre del 73, y en enero del 74 estábamos formando el primer círculo de estudio del partido en Jaina. O sea que Y yo no había militado, yo no milité en el PLD. Tú creciste con el PLD. Exactamente, yo era apenas un mozalbete. Sí. En ese tiempo, por cierto, militaba la gente de adolescentes, los partidos, Sí. porque era un asunto de familia Así o es, cercanía. así es. Sí. Bueno, entonces, tú hablas de eso, de que cualquiera puede venir y formar un comité. Se supone que si alguien va a formar un comité, por lo menos que lo forma, tiene que ser miembro del PLD, ¿verdad? Esa fue la condición. Y ese busca, ¿cuántas personas que tiene que buscar? Mínima. 31, entre 15 y 31. 31. A mí me tocó, cuando todos los dirigentes del comité intermedio formen su comité intermedio, yo me fui a los Praditos. Yo tenía, mis hijos eran simpatizantes, una serie de amigos, entonces lo que llamaban comité de base de sobaco.
o sea, de tus relacionados. La palabra es fuerte, pero es así. Eso lo acuñó el PRD. Los comités decían fidelidad, no recuerdo cómo era el término. Sí. Comité de base de sobaco. Bueno, entonces yo fundé ahí, allá ya había un intermedio madre, entonces fundamos un Julio Méndez D. El base era Julio Méndez A, y formamos ese comité intermedio, le pasamos la dirección al compañero Pou, que todavía está ahí, el compañero Carlos Pou, y ahí están los comités de base de mis hijos y los comités de base de mis relacionados. Y ahí es que yo voy a votar. Bueno, ahí vota Miguel Andújar. Miguel Andújar es parte, porque en ese momento estábamos trabajando juntos y los dos contribuimos a formar el comité intermedio Julio Méndez D. Ese es nuestro comité intermedio donde creamos ese nexo. Pero eso era como se votaba dentro de los intermedios, ya no, ya será con la Junta. Bueno, pero... Ya en los colegios de la Junta. Pero esos comités intermedios son los que tienen que preparar la mesa para la Junta. El trabajo de usted internamente. El trabajo Bien. de base. Bien. ¿Qué parte, por cierto, en el proceso que la Junta va a dirigir corresponde a usted y qué parte a la Junta? Muy importante lo que tú señalas. Y yo hoy tuiteé, yo cada día, un poco para ir a lo esencial, no caer en la diatriba. Nunca lo he acostumbrado. Tú nunca has visto en mí un pronunciamiento contra un dirigente del partido en términos personales. No, y hay una guerra porque hubo quien dijera que eso es un campo de batalla y se están matando, pero yo no te veo en eso a ti. No. Hay que mantenerse. Para mí son los principios y los valores los que norman, y en esa dirección voy. Entonces yo decía hoy, bueno, pero hay unos desafíos importantes y lo podemos enumerar. Número uno, del 7 de junio al 22 de junio, es decir, dentro de un mes y pico, hay que presentar las reservas de 20% de los 4.100 puestos de elección. Y eso lo hace el Comité Central del PLD, conforme a la ley. 2. Entre el 7 de julio y el 22 de agosto era pre-campaña interna, para lo cual hay que tener un padrón del partido con el que se crucen las precandidaturas, para saber si ese pelafustán que llegó tiene los méritos para ser precandidato. Tal vez una persona de mucho mérito y no un pelafustán. Bueno, cuando es de mucho mérito también hay una facultad excepcional de comité político para señalar. Bien. Y se le da entrada. Entonces, entre el 7 de julio y el 22 de agosto, el partido tiene que tener un padrón actualizado. Debía tener los estatutos actualizados para depositarlo con su listado de precandidatos en la Junta Central Electoral. Y para eso, para presentar esa precandidatura entre el 7 de julio y el 22 de julio, es una tarea extraordinaria. Porque ¿cómo tú vas a seleccionar esas digamos, 4.113 precandidaturas de 20.000 o 15.000 gente que aspiren? Tiene que haber una preselección. Y esa no es materia de la Junta, esa es materia de la comisión organizadora que se fundó. Te preguntaba esas cosas porque al parecer hay gente que piensa en los partidos que ahora casi todo será tarea de la Junta. No. O sea, los partidos también tienen una labor ardua. Una labor ardua, y tiene que ver con sus estructuras internas, tiene que ver con que pongan a prueba sus mecanismos institucionales, que es lo que nosotros hemos pedido siempre, que se agote el caos institucional, no de grupos institucionales. En uno de tus últimos mensajes en Twitter, tú decías algo respecto a esas reuniones como tan rápido que se zancochan un poco las cosas en el Comité Central. ¿Por qué tu preocupación? Porque se hagan las cosas así. Esas reuniones son hijas de la desconfianza. De la desconfianza. Sí, la desconfianza que hay entre los dos grupos. ¿Quién desconfía? Y entre de acechones, que no me metan un golf que no estaba previsto porque el portero no se preparó para eso. Y entonces con ese temor de que pueda surgir un imponderable en esa reunión, entonces se hacen las reuniones cerradas y rápido. Y yo digo, eso es una barbaridad. Pero además casi, y me perdone, es una especie de teatro, porque si se ha acordado todo previamente, es como a presentar, mira, esto es lo que se hizo ya. Y yo pienso que elimina o soslaya un tema fundamental del partido, que es el debate de las ideas, el debate de las posiciones. Yo tengo cosas que decir y yo puedo hacer aportes importantes a ese proceso sin que se me vea sesgado con Leonel o con Danilo. Yo puedo hacer aportes importantes para que el curso del proceso se agote sin mayores contratiempos, pero no te cortan esas posibilidades cuando todo tiene que resolverlo Danilo
con Leonel o Leonel con Danilo. Eso no es lo que nosotros acordamos cuando se fundó el Partido de Liberación Dominicana. Cuando el doctor Balaguer se vio ante la disyuntiva que su amigo y que en gran medida formó todas las bases aquí del Partido Reformista, buscó recursos con la gente más rica que había en ese momento, Francisco Augusto Lora, le dijo: usted y yo hicimos un acuerdo de caballero, que después del primer gobierno suyo me tocaba a mí. Como que Balaguer vio que eso no estaba bien. Entonces, y el nombre que tomó fue Movimiento de Integración Antireeleccionista, MIDA. Sí, de Integración Democrática Antireeleccionista. El tema de reelección. Bueno, entonces en esa ocasión dicen que Balaguer comentó con algunos cercanos de que, haciendo recurso de la sabiduría del campesino dominicano, que en un gallinero no caben dos gallos. Ahora tú piensas que en ese gallinero no caben dos gallos, porque hay quienes dicen que es difícil que puedan convivir esos dos liderazgos de Danilo Medina y Leonel Fernández. Porque yo me resisto, y lo haré hasta que me quede algún hálito de vida, en que el PLD se haya convertido, haya derivado en ese estercolero, en un gallinero, en que tiene que haber un pato macho, tiene que haber un gallo que reine. No. Todo lo que ha sido el PLD hasta ahora. ¿Se puede cohabitar? Exacto. Todo lo que ha sido. Yo vi en estos días un programa que hacemos justamente Danilo y yo en Revista 110 con Julio Jacín, en el que abordamos el tema del Pacto por la Democracia en el 94. Danilo era vicevocero del bloque de diputados y yo era vicevocero. Y explicamos allí todo lo que pasó, cómo el PRD erróneamente se retiró de la Asamblea Nacional y en lugar de los 2 años que se le había concedido al doctor Balaguer, o sea, año y medio, se planteó los 2 años. Y en lugar del 40% se subió a 50% más uno, y eso impidió que Peña Gómez fuera presidente. Pero cómo el PLD pudo maniobrar inteligentemente en esos años y con una dirección colegiada y colectiva, cómo pudimos sacar provecho de una circunstancia que en ese momento puso en crisis la democracia dominicana, y cómo hemos tenido 5 gobiernos, que es un legado que indiscutiblemente va a ponerse a prueba en el año 2020. Pero ha sido sobre la base de la inteligencia colectiva, ha sido sobre la base del respeto y la meritocracia, y que ahora pudiera irse de vacaciones si nos proponemos mantener el encono e imponer una posición de fuerza en el Partido de Liberación Dominicana. No, el PLD no es un gallinero en que un gallo tiene que prevalecer. El PLD es un legado del pueblo dominicano, es una organización democrática que la fundó Juan Bosch para unos fines específicos que son la redención del pueblo dominicano. Entonces, cualquier otra cosa sería una apostasía. Y por eso es que nosotros nos resistimos y llamamos a que nos acojamos al respeto a su propia legalidad y a su institucionalidad. ¿Ustedes piensan que finalmente la prudencia se va a imponer? Yo quisiera que sí. Y digo que sí porque Leonel Fernández y Danilo Medina, que son innegablemente 2 activos importantes, ya no solo del PLD, sino del régimen democrático dominicano, han atesorado un legado en sus gobiernos, con fallas, con deficiencias que tenemos que reconocer. Yo creo que el PLD tiene que pagar algunas cuentas que todavía debe a la sociedad dominicana, pero hay un legado material, un legado institucional que se está ahí, y que si ellos persisten en esas diferencias, ese legado puede ser barrido por la oposición en el año 2020. De manera que ellos deben ser los más interesados en la preservación de esos 20 años de gobierno del PLD para mejorarlo, no para borrarlo o para imponérselo a otro sector. Ustedes tienen esa posición, han hecho esa labor. Hay otros sectores que también tienen esa preocupación y que se expresan y llaman a la cordura. Yo veo al amigo Luis de León de vez en cuando llamando. Pero al parecer hay una discusión gritándose 2 grupos y no escuchan a nadie. Porque yo lo veo a ustedes y a veces digo, caramba, pero tanto que ellos insisten, pero yo no veo que le hacen caso. Ustedes mandan cartas, hacen esto. Y cada quien está en lo suyo. Tanto da la gota de agua en una pedra que le hace el hoyo. Así que veremos si los hechos por venir nos dan o no la razón. ¿Qué tú piensas de esas firmas que dicen los leonelistas que ellos tienen? ¿Eso tiene que validarlo? ¿Cómo es la cosa? Esa firma que ellos dicen. Es una acción política y yo entiendo que ha sido una acción inteligente del presidente Fernández para mantener a flote la posibilidad de regreso al poder ante la cerrazón del otro sector que
está creando también las condiciones como contrarias quien para que dice, lo yo haga. tengo con qué Sí, o sea, responder. movilizar sus fuerzas ha sido inteligente. Yo no lo compartía. Yo decía que era preferible que movilizar a las fuerzas institucionales del partido. En principio sí yo te escuché esa crítica. Así es. Pero bueno, eso fue lo que trajo el barco y eso es lo que está ahora en veremos. Bien. Si tú tuvieras que enviar un mensaje, porque el PLD ha dicho que ha abierto el padrón para los jóvenes, para todo el mundo, a esos que quieren ingresar al PLD ahora, ¿cuál sería la mejor manera de hacer carrera política en el PLD sin caer en lo que han caído quizás dirigentes de tantos años que debieran dar otro ejemplo? Ojalá y la Comisión Nacional Electoral, que no es nueva, no tiene una correlación diferente a la del Comité Político, Comité Central, pueda sobreponerse a estos enconos, a estas diatribas, a estas diferencias personales, elabore un buen instructivo para el proceso interno que debe comenzar el 7 de julio, pueda poner por sobre todas las cosas la meritocracia, el hecho de que el PLD es un partido de organismo y que nos guiemos por eso. Si es así, todos apoyaremos sus iniciativas y no importa el que tenga más saliva, que trague más hojaldre. Bien, muchísimas gracias, Melanio Paredes. Siempre es interesante conversar contigo. Ojalá que las cosas se vayan enderezando, porque uno no quiere que ningún partido tenga esos problemas y lo peor que sería que desaparezcan los partidos, ¿verdad? Hemos visto esa situación en otros países y no les ha ido muy bien. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.